19, verso 18. Dice así la palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Cierra tus ojos ahora entonces. Aleluya. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra y es todo que tú tienes para nosotros. Habla en esta mañana y que tu Espíritu tenga toda libertad para dirigir, hablar, tomar nuestros corazones, y que sea tu voz sobre nuestros corazones, sea tu mano sobre nosotros, y que la buena semilla de la palabra venga a ser sembrada, engendrada y venga a dar frutos para la gloria de tu nombre. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento ahí, adorando a Dios y glorificando el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, me llama la atención este salmo, esta expresión que dice: abre mis ojos. Si tú lees la traducción en portugués, te va a dar una noción mejor de lo que el salmista estaba diciendo. En portugués decimos: desvenda mis ojos, o sea, quita las vendas que están en mis ojos, para que yo pueda ver, entender, contemplar las maravillas de la ley del Señor. Entonces el salmista aquí, yo no quiero entrar mucho en la parte teológica del Salmo 119, el libro de los Salmos, sino que yo quiero quedar solamente en lo que Dios quiere hablar con nosotros. Si nosotros entendermos eso, podemos tener una percepción de que es posible nosotros tenermos algunos tipos de vendas que nos impiden, nos bloquean, quitan nuestro entendimiento para que podamos comprender, perceber las maravillas de la ley, de la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia que congregamos. ¿Es posible un cristiano tener estas vendas? Sí, pastor, es posible. Sí, hermano, es posible. El escritor aquí está diciendo: Señor, quita estas vendas para que yo pueda ver de una manera mejor, contemplar. Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, versos 3 y 4, Pablo está dando un alerta a los cristianos sobre el engaño de la serpiente. El engaño que vendría con astucia, existe esa palabra en español, con astucia para corromper nuestros sentidos y nos apartar de la simplicidad que hay en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando la serpiente ella nos corrompe, eso nos lleva a creer en un otro Evangelio, en un otro Jesús, en un otro Espíritu. Entonces ponga atención en esto, el peligro que tenemos de vivirmos una vida congregando en la iglesia, pero con vendas en los ojos, que no nos permiten entender lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero hablar contigo en esta mañana sobre cuáles son las vendas espirituales que pueden bloquear la visión que debemos tener, la visión espiritual, y cómo también podemos ser libres de estas vendas espirituales. Yo sé que esta palabra es una palabra que va a tocar nuestro corazón, y el diablo va a intentar sacar tu enfoque, sacar tu atención para que tú no oigas esto. Porque si tú oír y poner en práctica, tú puedes vivir una nueva historia. Y ahí depende de mí y de ti a partir de este tiempo. Amén. ¿Cuáles son las vendas espirituales, pastor, que tenemos en nuestra vida que nos bloquean la visión? Primero, cuando la pérdida de la noción, puedo decir así, noción de tiempos. La pérdida de la noción de los tiempos. Cuando nosotros perdemos ahí la capacidad de discernir el tiempo que estamos viviendo, pasamos a creer que pruebas y luchas son eternas, y ahí no tenemos salida, no tenemos cómo salir de estos problemas, porque estamos tan enfocados que nos olvidamos que el tiempo pasa, y la Biblia dice que el lloro dura una noche, pero la alegría viene por la mañana. Entonces hay el tiempo de la noche, pero hay tiempo de mañana también. Hay tiempo de lloro, pero hay tiempo
de mañana, de alegría también. Pero si hay un bloqueo que nosotros estamos mirando estos días en la vida de algunas personas, no estoy dando una palabra de indirecta para ti, sino que son cosas que nosotros en la caminada de la fe percebemos y discernimos que son dificultades que mucha gente de muchos lugares distintos tienen. Empiezan a perder la noción del tiempo, la capacidad de discernir, y ahora, porque están viviendo una lucha, creen que la vida ya perdió el sentido. Creen que ya no se puede soñar más. Creen que ya no deben más tener deseos de luchar por lo que ya tienen en su mano. Las luchas y esta venda espiritual hace que las luchas y las pruebas sean tan grandes en mi vida, en la circunstancia que estoy viviendo, que todo lo que ya conquisté en el caminar de los años, se pierde el valor de las cosas que ya tengo. Entonces, esta venda espiritual es así, te hace perder la noción del tiempo. Una cosa que es pasajera, tú pasas a creer que será eterna. Y también al revés, te hace creer que cosas eternas serán pasajeras. Esta venda espiritual trae consecuencias, y estas consecuencias son dudas, porque ya no sé cómo va a ser mañana. Hay cristianos que oyen la palabra, que dicen que creen la palabra, pero están quitando sus vidas, porque están con sus ojos vendados y no están entendiendo que es un tiempo de prueba, pero no es la eternidad en la prueba. Entonces, hay gente que se está postrando en la cama de la depresión, en las crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque están creyendo que este tiempo no va a pasar, que este dolor va a ser por todos los días de su vida. Y no es así. Tenemos que entender que esto es una venda espiritual. Y en esta mañana el Espíritu Santo desea quitar esto de nuestros ojos para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero aún más allá de traer dudas, esta venda espiritual de la pérdida de la noción del tiempo, que nos hace creer que las pruebas serán eternas, ella trae incredulidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo no estoy viviendo hoy, ¿cómo voy a creer que voy a poder salir de este problema mañana? Ya no se cree más, ya no se cree que Dios va a hacer algo. Trae ingratitud también al corazón, porque Dios ya hizo, y yo ya viví estas experiencias, pero por lo que estoy pasando ahora, ya no puedo más creer que Dios va a hacer otra vez. Entonces, esto es una venda espiritual. Gente que congregó en iglesias, que tuvo problemas con pastores, con obreros, con hermanos, y ahora por causa de eso cree que ninguna iglesia sirve más. Pero las iglesias no son iguales. Quizás el problema de la iglesia era usted que estaba allá. Tenemos que entender eso, que cuando perdemos la noción del tiempo, nuestros ojos empiezan a ser bloqueados y ya no vemos más las maravillas de la ley del Señor, de la palabra de Dios. Otra venda espiritual, hasta aquí me aclaro, aleluya, ¿sí o no? Amén. Ayúdame ahí, tú tienes que entender la palabra. Segunda venda espiritual: primera, pérdida de la noción del tiempo. Segunda, pérdida de la capacidad de lidiar, puedo decir así, lidiar con las contrariedades. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo tengo para todas las circunstancias son resentimientos y venganza. Y ahí nosotros hablamos un poquito sobre estos bienes. La pérdida de la capacidad de lidiar con las contrariedades. Cuando soy contrariado, la arma de defensa que tengo es vengarme y resentirme. Dar esto, al revés de cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, que es mejor vencer el mal con el bien. ¿Cuál es la consecuencia, pastor, de esta pérdida de la capacidad de lidiar con las contrariedades? Porque cuando tú pierdes esta capacidad, tú crees que tu lucha es contra las personas, y no es así. Cuando tú pierdes esta capacidad, tú crees que tu enemigo es tu hermano.
Y ahora todo lo que tú tienes para tu hermano es venganza y resentimiento. ¿Cuántas familias que están siendo destruidas porque ojos de hombres y mujeres están vendados en esto? Porque perdieron la capacidad de lidiar con las contrariedades. Ojo lo que te voy a decir: si hay una cosa que vamos a pasar en esta tierra, es contrariedades, hermano. ¿Por qué? Yo tengo una cabeza que es grande, tú tienes la tuya que es pequeña, aleluya. Cada uno tiene una manera de mirar, una manera de percibir las cosas, y vamos nos contrariar. ¿Quién aquí es casado? Gloria a Dios. Si es un ambiente de contrariedades, es el matrimonio, porque están juntos, están ahí, cada uno tiene una cultura familiar, son contrariados, pero se divorcian por causa de eso. Algunas veces sí, pero tú no, hermano, porque tú sabes que es diferente. Tú no tienes como cobrar ser igual una persona, ni yo te voy a decir, ni mi hermano, que es mi hermano de sangre, no es semejante a mí. No voy a decir que soy más guapo. Él es más guapo, entonces, Juancito. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar de una persona que está cerca de nosotros una cosa que no tiene cómo suceder? ¿Me entiendes bien? ¿Entiendes? Si en el matrimonio la persona que te conoce no es posible, ¿cómo vas a creer en la iglesia, en el trabajo, en las circunstancias que tú te encuentras en el día a día? Cuando perdemos esta capacidad de lidiar con las contrariedades, el resentimiento empieza a tomar nuestro corazón. Si hay gente que va a dar cuenta de los resentimientos que tienen, son los cristianos. Te explico por qué. Porque Jesús murió por ti y no quedó resentido de sufrir por una culpa que no era suya. Jesús pagó una deuda que era nuestra y Él se alegró por eso. Y nosotros no tenemos la capacidad de soportar un problemita que el hermano tiene. Entonces, es una venda espiritual que te hace creer que tu lucha es contra las personas. También te hace creer que todos están persiguiendo a ti, que tú eres el motivo de la persecución ahora. Todos están contra tu persona. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando una persona empieza a decir, yo estoy siendo perseguido, pastor, yo me pongo así pensando, porque yo leo la Biblia, yo veo los discípulos siendo perseguidos, Jesús siendo perseguido, yo veo los primeros cristianos siendo perseguidos, y ahí un cristiano es perseguido y parece que no lee la Biblia cuando Jesús dice, cuando tú eres perseguido, alégrate, porque yo también fui perseguido. Alégrate, gózate, dice la palabra de Dios en esto. Parece que el cristiano no está percibiendo que hay una venda en sus ojos que no le permite entender que él ya perdió la capacidad de actuar, de tomar decisiones a respecto de las contrariedades. Otra cosita, otra consecuencia cuando perdemos la capacidad de lidiar con las contrariedades, aún más allá del resentimiento, venganza, creer que la lucha es contra las personas. Yo empiezo a creer que todos me están persiguiendo y también empiezo a aislarme. Ojo ahí cuando tu corazón te diga, quédate en casa en el día del culto. Ojo ahí cuando tu corazón te diga, quédate en casa en el día que hay oración, o en el día que vamos a hacer una confraternización, o hay una actividad. ¿Por qué? Porque tú puedes estar cayendo en esta trampa, la trampa del aislamiento. Si tú mirar ¿cómo se dice alcatea? De los lobos. Alcatea. Los más fuertes quedan siempre delante, los más débiles atrás. ¿Y qué pasa? El enemigo, el otro que viene a buscar a ellos empiezan a matar los que quedan más para atrás. ¿Por qué? Porque los de atrás empiezan a quedar solos, ya están débiles y ahora empiezan a quedar solos. Son una presa fácil para que el enemigo venga y lleve ellos. Mejor estar aquí con un problema que irte ahí, hermano. Con lucha, vamos a estar juntos. Estando en un ambiente, yo siempre doy un consejo a los hermanos así: caíste,
quédate en el camino. Tuviste problemas, fallaste, quédate en el medio del camino. ¿Por qué? Porque si tú estás en el camino, va a venir alguien que está viniendo ahí atrás, te va a echar una mano y te va a llevar. Pero si tú sales del camino, ¿quién te va a encontrar? Es más difícil. Esté atento. ¿Por qué? Porque el aislamiento está matando mucha gente y no puede matar a ti. Tú que es lleno de las promesas de Dios, tienes mucha cosa buena para vivir, gente bonita, hermosa, llena de la gracia de Dios, pero cuando caímos en el aislamiento, estamos abriendo la puerta para que nuestros ojos sean aún más vendados. Otra cosita, primero, pérdida de la noción del tiempo, pérdida de la capacidad de lidiar con las contrariedades, la pérdida también del discernimiento espiritual. Cuando yo tengo una comprensión carnal de las cosas que son espirituales, eso es una vida espiritual. Es muy difícil cuando tú estás hablando cosas en serias de Dios, o estás luchando para hacer cosas que son dirección de Dios, y viene una persona carnal en el medio de eso. Tú estás hablando, confiesa el pecado, y la persona se ríe. Tú estás diciendo, conserta la vida, y la persona no te lleva a serio. Tú estás diciendo, Jesús está volviendo, y la persona está que no sabe ni lo que va a hacer. Eso es difícil, porque la vida espiritual ella bloquea la visión, y el discernimiento te hace tener esta pérdida de discernimiento, te hace tener una percepción carnal dentro de un propósito espiritual. Ojo lo que te voy a decir. Puedes estar en la iglesia más espiritual de esta ciudad. No estoy diciendo que somos nosotros, pero tú puedes estar en este lugar. Tú puedes tener Jesús como tu pastor. Tú puedes tener los mejores predicadores de toda la historia delante de ti, te enseñando, te dirigiendo, te instruyendo. Pero si tú no tomas la decisión de estar en este propósito espiritual, de nada sirve. Te pruebo en la Biblia, Hechos capítulo 20. ¿Quién estaba predicando? El mejor predicador del Nuevo Testamento después de Jesús, Pablo. Pablo estaba predicando. El lugar, la Biblia dice, era muy alumbrado, o sea, era un lugar bueno, estaba en el segundo andar, un lugar de buena localidad, de buena ubicación, un lugar bueno. La Biblia dice que ellos, el sermón se puso largo y ellos quedaron toda la madrugada hablando de la palabra de Dios. Pero ¿quién estaba allí? El hermano Eutico. Y el hermano Eutico estaba con el mejor predicador, el mejor lugar, la mejor circunstancia, pero estaba en la ventana. ¿Qué pasó? Por estar en la ventana, miró mucho para afuera, demasiado para afuera, cayó allá afuera. Cuidado, porque tú puedes estar en el mejor lugar espiritual, de personas de oración, pero aún estar con una percepción carnal de la situación y estar mirando a la ventana. Lo problema es que la consecuencia que tenemos cuando miramos las ventanas es que siempre vamos a caer para el lado de afuera. Gloria a Dios que la historia de Eutico no terminó mal. Pablo fue allá, lo abrazó y el chico resucitó. ¿Y tú vas a quedar do lado de fuera para todo siempre? ¿O vas a entrar y oír lo que Dios tiene para ti? Es una venda espiritual, la pérdida del discernimiento. Estamos predicando palabras bíblicas, palabras en serias que nos llevan a tener una vida de madurez espiritual. Pero cuando perdemos el discernimiento espiritual, nosotros pasamos a oír gente que sabe mucho, pero vive poco. Pasamos a oír lo que nos agrada, lo que me hace bien a mi oídito. No, hermanito. Cuando tú pierdes el discernimiento espiritual, tú pasas a creer que tú eres la víctima de lo que tú estás viviendo. Cuando tú pierdes el discernimiento espiritual, tú crees que sanidad no es para ti, es para el otro. La palabra es para el otro, la sanidad es para el otro, la liberación es para la otra persona, pero para ti no, porque tú ya sabes todo. Una persona carnal dentro de un propósito
espiritual é uma pessoa que está vendada e o Senhor quer quitar esta venda de nossos olhos nesta manhã. Quarta venda espiritual, a pérdida do real valor das prioridades. Quando eu creio que eu sou o centro de todas as coisas, e isso é peligroso. Isso é malo, porque me hace crer que todos os irmãos me estão devendo alguma coisa. Não é assim? Não é gente assim? Ai, eu fui na igreja, perdona aí, irmã Maria. Ai, eu fui na igreja e nada me abraçou. Ai, eu fui na igreja, oraram por todos, pero por mim não. E pediste oração, bendecido. Não pediste oração tampouco. Às vezes se escapou e tu não sabes. Pero tu perdiste o real valor das prioridades. E agora tu crees que tu és o centro. Ai, quando eu chego em um lugar, todos têm que saludar-me. Irmão. 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 Não é assim. Te hace crer que todos te estão devendo algum favor, alguma coisa. Estás buscando sempre um culpado. Afinal, tu não tens defeitos. Quem perdeu o real valor das prioridades não se crê que és culpado. Tu és perfeito. Eu não sou. Se eu pinchar aqui, pastor, não vai sair o sangue azul, hein? Vai sair rojo. E já o he visto, hein? Entendes isto? Quando tu perdes o real valor das prioridades, tu estás exercendo, tu não necessitas ouvir a nadie, porque tu já sabes tudo. E tampouco deixa as pessoas falar. Eu estava falando um dia com uma pessoa e eu estava perguntando a outra pessoa que estava ali e a terceira pessoa ao lado sempre ponendo na coisa. Eu estava assim, Senhor, ajuda-me aqui, porque intento escutar esta pessoa e a outra sabe de todo. Llévalo, Senhor, llévalo ao cielo, que és um anjo que está aqui ao lado mío. Não é assim? Quando perdemos o real valor das prioridades, quando perdemos o discernimento espiritual, quando perdemos a capacidade de lidar com as contrariedades, quando perdemos a noção de tempo. Alguém disse que quando nós perdemos a noção de tempo, perdemos a capacidade de lidar com as contrariedades. E quando perdemos a capacidade de lidar com as contrariedades, perdemos o discernimento espiritual. E por isso perdemos o real valor das prioridades. Pastor, como posso ser livre destas vendas espirituais? El salmista dijo: Senhor, abre mis ojos. Senhor, em português se diz: desvenda, quita as vendas de mis ojos, para que eu veja as maravilhas de tu lei. Há algumas coisas que nos ajudam a vencer e quitar estas vendas espirituais. Primeiro, quando esperamos en el Senhor, porque Ele é o dueño del tiempo. Como en el Salmo 40, esperamos com paciência en el Senhor, hasta que Ele oiga nuestra oración, se incline para nosotros, oiga nuestro clamor, nos quite del lodo, ¿puedo decir así? Del lodo. O lodo que está allí, ponga nossos pés sobre a roca, e aí nós vamos receber um novo cântico em nossos lábios. Quando esperamos em Deus, não nos precipitando, porque diz a Bíblia, Provérbios 19:2, aquele que se apresura com seus pés peca, deixando Deus dirigir a situação. A venda começa a sair de nossos olhos e passamos a mirar as coisas de Deus da maneira correta. Segunda coisa que me ajuda a ser livre das vendas espirituais: perdonar e ser livre de cargas que não são minhas. Que é o ressentimento? Ressentimento é algo que tu guardas em tu coração por uma palavra que oíste, uma ação que recebiste. Quem hizo esto? Fuiste tu. Algumas vezes
es tú contigo mismo que te machacas, te culpas y ahí queda engendrando. Hay gente que está resentida consigo mismo y en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú mismo te perdones. Pero hay situaciones, y la mayoría de ellas, en que tú estás ahí con las palabras que escuchaste en tu niñez, en tu adolescencia, las palabras que escuchaste de tu mamá, de tu papá, algunas cosas que hicieron contigo, acciones, chismes, mentiras que hablaron de ti, y ahora tú tienes todo este resentimiento, o cosas que te gustaría recibir y no recibiste, y por eso estás con este resentimiento ahí en tu corazón. Pero las vendas espirituales empiezan a salir cuando decidimos perdonar, cuando decidimos a no cargar un peso que no es nuestro, cuando decidimos a parar de llevar una carga que no es culpa de nosotros. Yo estoy predicando a gente aquí que sufrió injustamente, pero dejó esto entrar en el corazón. Y el Espíritu Santo en esta mañana quiere quitar estas vendas espirituales de tus ojos, hablando a ti para perdonar, para que tú mismo seas libre de esta carga y pare de andar cansado, sobrecargado por pesos que no son tuyos. Tú tienes que tomar esta decisión en esta mañana de dejar este resentimiento ahí. ¿Cómo, pastor? Perdone, pastor, pero yo no siento. Perdonar no es por sentir, hermano. Perdonar es por obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados por Dios. ¿Entiendes esto? Si hay alguien que es rico en misericordia, es Dios, en benignidad, en bondad, en fidelidad. Pero Él dice en su palabra que si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Y ahí, ¿vamos a perdonar? Amén. ¿Vamos a dejar estas vendas salir de nuestros ojos? Amén. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, pastor? No críe conflictos desnecesarios. Vuelvo a repetir lo que hablamos viernes. No busque luchas para ti, hermano. Deja las luchas para allá, hermano. Hay gente que está buscando, dame una luchacita aquí, dame una. ¿Quién tiene lucha? Traiga para aquí. No. Aleluya. No, hermano, pare de llevar una carga que no es tuya. Hay una canción de la arpa cristiana en portugués. Yo no la encuentro en español, pero tú me ayudas ahí, quizás encontramos ella. Que dice así: cuando todo delante del Señor estuviere y todo tu ser Él controlar, solo entonces has de ver que el Señor tiene poder cuando todo dejares en Él andar. Lo que Dios está diciendo a nosotros es: deje este resentimiento en el altar. Pare de llevar pesos que no son suyos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si posible, cuando depender de vosotros, tener paz con todos los hombres. Otra cosita que te ayuda: no tienes que pagar la cosa de la misma manera que recibiste. Jesús dijo que tenemos que dar la otra faz, tenemos que perdonar, no pagar el mal con mal, sino, como dijo Pablo en Romanos 12:21, no te dejes ser vencido del mal, sino que venzas el mal con el bien. Deja el Señor quitar estas cargas. Otra cosa: primero, esperar en el Señor porque Él es el dueño del tiempo. Perdonar y ser libre de cargas que no son suyas. Tercera cosa, para sermos libres de las vendas espirituales: tener una perspectiva espiritual de las circunstancias, de las cosas que hacen parte de mi vida. Saber quién es el verdadero enemigo. Efesios capítulo 6, Pablo dijo que nuestra lucha no es contra la carne y ni la sangre. Hay gente que está invirtiendo los papeles.
tiene amistad con el diablo y es enemigo de los hermanos. Pero el consejo bíblico es este: sea enemigo del diablo y de todo lo que es de él, y sea amigo, hermano de las personas que están a tu puerta. Entienda la naturaleza de quien es el verdadero enemigo. Una perspectiva espiritual de las cosas te lleva a no huir del trabajar de Dios. Tú estás ahí, duele, es difícil, sí, es insoportablemente maravilloso, sí. No huyas de eso, porque si tú tienes una perspectiva espiritual, tú sabes que Dios está trabajando conmigo para darme estructura para lo que vendrá. Y muchas veces, la mayoría de ellas, para no generalizar, Dios trabaja con nosotros, no entendemos en el principio, vamos a entender solamente después que pasamos por el proceso. Y una perspectiva espiritual de las cosas te lleva a oír personas espirituales y personas que oyen a Dios. Y eso vas a saber mirando los frutos, no las palabras. Eso vas a entender con la convivencia, las acciones, el testimonio de un cristiano. Ojo con lo que estás escuchando. Yo tengo una tesis, puedo decir así, pastor, lleno de filosofía enorme, de la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, el oír de la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, quiere decir que dependiendo la cosa que estoy escuchando, puedo tener fe y también puedo no tener fe. Y ahí yo te pregunto, las personas que tú estás escuchando, ¿te llevan a creer aún más o a desanimar aún más? Porque cuando tú tienes una perspectiva espiritual, tú escuchas gente de Dios, gente que ama la palabra de Dios, gente que se preocupa en llevarte en un camino bíblico. Tenemos que entender, diga conmigo, tontería, dejo para allá, quiero lo que es de Dios. Y eso es una perspectiva espiritual. Gente que está resentida va a resentir, gente que está herida va a herir, pero personas espirituales van a llevarte a vivir una vida espiritual. Cuando yo entregué mi vida al Señor, yo perdí todos mis amigos, hermano. Yo empecé ahora con los amigos de la iglesia, y no fue porque quise yo, no, porque ellos, Marcelito ahora es de los aleluyas ahora. ¿No es así que se dice en Brasil? Ahora viró aleluya. Ahora es un aleluyacito ahí, un cristiano cayentito. Ya no quedamos más con él. Antes andaba louco por ahí, hermano. Ahora Jesús me liberou. Como voy a volver? Vuelvo allá para predicar, para ayudar, para echar una mano. ¿Sabe lo que dolió mi corazón? Un día que yo estaba en la casa de mi abuela. Negra va a saber cómo es. Mi abuela tiene una posada, ¿cómo se dice? Una posada en la orilla del mar. Yo nací en la costa. Y ahí tiene la calle, tiene unas casitas así, unos parquecitos, y la gente, y ya viene la playa y las arenas y todo. Y la gente que se usa droga en mi ciudad no denuncia, que toda la gente sabe. Entonces, ellos se ponen allá, detrás de las casitas. Y yo estaba orando y tenía unos folletos en mi mochila, y el Espíritu Santo habló conmigo: vete allá en los drogaditos y predique. Yo había vivido en la casa de recuperación con mi papá, que era pastor de la casa de recuperación, y estuvo allá 8 meses. Entonces yo ya conocía el ambiente. Mi padre, 20 años así en este ambiente, ya tenía una idea más o menos de cómo lidiar. Y yo fui allá, me deparé con mis amigos que estaban conmigo. Y yo pensé, ¿cómo puede el Señor hacer tanta diferencia en la vida de alguien? Porque yo era para estar ahí. Yo era para estar perdido, yo era para continuar en el camino malo, pero el Señor me visitó, y ahora yo, con una perspectiva espiritual, estaba allá para hacer la diferencia. Ahí ya llegué así: mira, vino a hacer una oración por vosotros. Ellos ya me miraron: Marcelino, está louco. Ya con el olor de marihuana, vamos dar las manos todos. Coge el folleto, no es para fumar el folleto, ya digo así.
vamos orar. E aí sacaram os gorros, agradeceram. Uns después aceptaram Jesus, estão firmes. ¿Entiendes? São coisas que o Senhor te hace vivir antes perdido, pero ahora na percepção espiritual. Tu haces a diferença na vida de alguém. Eu te estou falando isso que há mais de 10 anos que passou. ¿Sabes? E tu família? Quando te mira, te vê com uma percepção espiritual. Puedo perguntar, não puedo? Eu puedo predicar a palavra de Deus. Amém. E as palavras que hablas são espirituais? E a vida que llevas? É uma vida com uma perspectiva espiritual? Ou tu estás aí ao invés de andar com palavras de Deus, com palavras de chisme, de mentiras, de tonterias, palavrotas? Eu te vou contar isso com dolor em meu coração, porque me vino à cabeça. Um dia estávamos em uma mensagem da equipe de alabança e um irmão, eu dije: mira irmão, eu não conozco a letra da canção, empreste a mim do telefone que é meu, e sim, onde está? Estava por aí. E eu coloquei o telefone do irmão, quando entrei no grupo assim, para entrar em Brasil usamos muito a cifra clube que te passei, e se abriu na página de pornografia. E eu disse assim: irmão, fulanito, que é isso? Ele: pastor, que? Eu que te pergunto, que é isso? Não fui eu. Me deu uma tristeza no coração, porque cantando no altar da igreja. Tu estás aí, não hablei com ele, tu sabe que eu não iba aqui da casa. Mano, isso, não fui eu. Se necessitas ajuda, vamos falar, mano, que ele entendes? Tu tens uma perspectiva espiritual, ou tu estás levando o cristianismo assim, com a pança? Com a pança, como puedo foi. Porque estou em Espanha, pastor, e aqui todo mês permitido. Eu sou cristiano, nos domingos, pelo sábado congrego na discoteca. Como vamos continuar desta maneira? O Espírito Santo quer dar-te uma perspectiva espiritual dessas situações. Ele quer quitar esta venda de tus olhos. Já estou terminando. Primeira coisa que te ajuda a ser livre das vendas espirituais: esperar no Senhor, porque Ele dueño do tempo. Perdonar e ser livre das cargas que nos são sujas. Ter uma perspectiva espiritual das coisas e também diferenciar recompensa de galardão. Já abriu uma vez isso aqui. Porque recompensa é o que as pessoas podem retribuir, dar-te por lo que algo existe um dia, pero galardão é o que Deus te dá, e não será nesta terra. Tu estás aqui hoje, neste domingo, pero trabalhaste para o Senhor, hiciste coisas que quizás eu não sei. Eu também tenho hecho coisas, algumas que quizás tu não sabes. Nós salimos por aí tocando e buscando algo que não é nosso. Pero quando temos isso aclarado em nossa mente, não buscamos nossa própria glória. Entendemos que a glória pertence a Jesucristo. Romanos 11:36, Pablo dijo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Juan Bautista dijo, Juan 3:30, que Él crezca y que yo mengue, disminuya. Esse é o sentimento de alguém que sirve a Deus. Não busca uma glória que é suja, não busca reconhecimento, não busca aplausos para si, senão para o Senhor. Eu te vou dizer uma cosita: não oiga pessoas que buscam reconhecimento para si, porque elas vão levar-te por el caminho de elas. Oiga gente que busca alabar e glorificar a Deus e dar a adoração que é de Deus para Ele, porque te vai levar ao caminho correto.
Y cuando diferenciamos recompensa de galardón, no esperamos de los hombres lo que solamente el cielo puede dar a nosotros. Hay gente que está herida, hermana María, porque un día esperó de los hombres lo que solamente Dios podría dar. Y eso tú tienes que tener en cuenta en tu cabecita linda que Jesús te dio. Que recompensa es una cosa y galardón es otra. Quizás estás viviendo una vida que luchaste para hacer las cosas correctas y sembraste buenas cosas, pero cosechaste ingratitud, frustración, decepción. Pero quizás la cosecha verdadera no sea aquí, sea allá. Cuando oigamos de la voz de nuestro Dios, siervo, bueno, entra en el gozo del Señor. Y ahí sí, hermano, vamos a ver que todo valió la pena. Y la última cosa que nos ayuda a quitar las vendas de los ojos es poner Cristo Jesús en el centro de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33, tan conocido. La Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Colosenses capítulo 3, Pablo va a decir: buscar las cosas que son de arriba y pensar en las cosas que son de arriba, porque vosotros ya están muertos para las cosas que son de la tierra. Cuando yo tengo Jesús en el centro de mi corazón, yo tengo Jesús como prioridad. Yo te voy a preguntar una cosa: ¿quieres saber lo que es prioridad en tu vida? ¿Cuál es el último pensamiento que tú tienes por la noche? ¿O el primero cuando tú te despiertas por la mañana? Ahí vas a descubrir cuál es tu prioridad. ¿Qué pensamientos vienen? La primera cosa que me viene en la cabeza es: gracias, Señor. Gracias. La última es: Señor, estoy en tus manos, y si no despierto mañana, sé que en tus manos continuaré. ¿Cuál es? Tus luchas, tus aflicciones, tus preocupaciones, tus problemas, los problemas de tu familia. Ponga a Jesús en el centro. Ponga a Jesús en el centro. Tenga Él como prioridad. Si esto es prioridad, si Jesús es prioridad, ¿cuánto tiempo hace que tú no tienes una vida de intimidad verdadera con Él? O quizás nunca tuviste. Estoy hablando no de solamente en la iglesia, pero en casa. Comunión con Dios, búsqueda. Oír cosas que alaben a Dios te lleven a alabar a Dios. Aleluya. Cuando nosotros tenemos Cristo en el centro, tenemos amor por la palabra de Dios, por las cosas de Dios y por las personas de Dios. Y las personas que no son de Dios tenemos misericordia, porque un día también ya estuvimos allá y sabemos las vendas espirituales que estamos bloqueando nuestra visión. En esta mañana el Señor te pregunta: ¿tú tienes alguna venda espiritual? En esta mañana tú deseas ser libre de estas vendas espirituales. Pastor, yo identifiqué ahora, yo sé cómo voy a hacer. Y el Señor nos pregunta: ¿tú estás dispuesto a esperar un poco más? A no precipitar. ¿Estás dispuesto a perdonar, a abrir mano de las razones humanas que tienes para ser libre de este peso que estás llevando a tanto tiempo? ¿Estás dispuesto a no huir del trabajar de Dios, del moldear de la mano del alfarero? ¿Estás dispuesto a continuar ahí, mismo que el dolor venga, las incomprensiones, las luchas continúen? ¿Estás dispuesto a recibir lo que es de Dios, a lo que es espiritual en tu vida? ¿Estás dispuesto a poner Cristo en el centro de ella, de tu vida? Si tu respuesta es sí, yo te digo, tú estás dispuesto mismo. Yo quiero orar contigo ahora, en esta mañana, ahora, y nosotros vamos a orar clamando al cielo para que el Señor quite estas vendas de nuestros
ojos. Póngate de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y cierra tus ojos. Si puedes poner la mano en tu corazón, las manos en tu corazón, hacer una retrospectiva de todo lo que viste y la vida que estás viviendo. Si puedes, recuérdate de las palabras que escuchaste que te hirieron. Recuérdate de las vendas que están bloqueando tu visión. La pérdida de la percepción del tiempo, la pérdida del discernimiento, la pérdida de la perspectiva espiritual, la pérdida del real valor de las prioridades, la pérdida de la capacidad de lidiar con las contrariedades. Porque el Señor en esta mañana nos llama a poner todos estos pesos en el altar y clamar al cielo para que el cielo nos oiga y quite estas vendas de nuestros ojos. Y yo te digo que después que estas vendas salgan de tus ojos, vas a poder mirar las maravillas de la ley del Señor. Vas a poder tener una percepción diferente de las cosas. Vas a mirar a esta familia y vas a decir: esta familia no es una maldición. Esta familia es una bendición, un regalo que he recibido de Dios y que hoy voy a luchar por lo que Dios me dio. Que el tiempo que estoy viviendo, la crisis va a pasar, pero mi familia es de Dios y voy a luchar por ella. Vas a poder mirar la iglesia que congregas, los hermanos que están aquí, y entender que el hermano te contestó mal porque estaba pasando una crisis difícil, lidiando con problemas duros que quizás no quiso hablar y compartir. E vais a entender que não foi por maldade, foi porque estava reacionando desta maneira. Quando as vendas saírem de nossos olhos, vamos mirar os ressentimentos e identificarmos, e vamos dizer: Senhor, Tu me perdonaste, e por isso eu também vou a perdonar. Há alguém nesta manhã que deseja assim? Há alguém nesta manhã que deseja assim? Há alguém nesta manhã que deseja ser livre das vendas espirituais? Nós vamos orar. Vamos orar. Vamos poner esta canção que está aí, e vamos orar agora. Eu te vou dar uns minutos para que tu hables com o Senhor. Mientras esto vamos a orar. Mientras esto vamos a orar. Abre tu boca, levante tu voz y diga: Espíritu Santo, ya no puedo más continuar de esta misma manera. Ya no puedo más continuar a caminar vendado. Quiero ver abrir mis ojos. En el nombre de Jesús. Hable con el Señor, nosotros vamos a orar. Yeah.
Solo quiero presencia. Hoy no te voy a pedir nada. Solo quiero levantar a ti mi voz, decirte que solo tu gracia me basta. Ponga las dos manos en tu cabeza ahora. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor, oramos. Toda venda espiritual, todo lo que está bloqueando nuestra visión ahora, Señor, nosotros decimos en el nombre del Señor, salga ahora, en el nombre de Jesús. A partir de hoy que esta visión se abra, a partir de hoy que tu hijo y tu hija puedan contemplar las maravillas de la ley de Dios. En el nombre de Jesús, bloqueos, ataduras, resentimientos, la pérdida de la noción del tiempo, la pérdida de la capacidad de lidiar con las contrariedades, la pérdida del discernimiento espiritual empieza a caer, a caer, a caer.